Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre el artículo científico, qué tipos de artículos existen, cuál es su propósito, la estructura del artículo de investigación en específico, así como una propuesta sobre el orden para escribir estos artículos. Bueno, primero debemos saber que existen diferentes tipos de artículos que tienen distintos propósitos, pero que todos son muy valiosos. Podemos iniciar con los artículos teóricos. Este tipo de artículos son elaboraciones conceptuales sobre alguna teoría, precisamente cómo ha sido su desarrollo, qué relación tiene con otras variables u otras teorías, algunos rumbos que se pueden establecer, pero siempre desde el marco conceptual. Tenemos también los artículos metodológicos que tienen que ver sobre todo con simulaciones de muestreos en los que se analiza, por ejemplo, qué impacto tiene el que hagamos análisis con una distribución no normal o también qué diferencias puede haber si se hacen análisis con un tamaño de muestra pequeño o grande. Algo muy utilizado aquí son las simulaciones, por ejemplo, Monte Carlo es de las más conocidas. Tenemos también los artículos de revisión que se dividen en algunas partes. Tenemos primero las revisiones temáticas que a su vez se subdividen en dos. Las primeras son las revisiones narrativas, que son más flexibles, en las que, a partir de los criterios que establece el investigador o la investigadora, desarrolla un tema. Pero también tenemos las revisiones sistemáticas, que son más rigurosas, donde se establece, digamos, ciertos criterios para elegir algunos artículos y analizarlos. Esta es similar al metaanálisis, pero el metaanálisis es, podemos decir, algo más riguroso, donde sobre todo se analizan los efectos o la eficacia que pueden tener algunas intervenciones, por ejemplo, y hay un indicador muy específico que se llama el tamaño del efecto, precisamente, que es muy utilizado. En las revisiones sistemáticas y en el metaanálisis contamos con algo que se llaman los criterios Prisma, que, bueno, se hizo una actualización hace más o menos poco, los criterios Prisma 2020, donde se establece precisamente punto por punto cuáles son esos elementos que deben llevar a este tipo de trabajos. Por ejemplo, cuáles son los criterios de búsqueda de artículos, una especie de flujograma de cuáles son los que se encontraron primero, los que se van, digamos, descartando y cuáles son los que entran en la última revisión, pero todos dentro de estas revisiones donde, y esto vale la pena mencionarlo, la unidad de análisis, tanto para las revisiones sistemáticas como para los metaanálisis, son otros artículos lo que se analiza, es decir, otras investigaciones. Tenemos además de ello los artículos de investigación, que pueden ser cuantitativos. Estos están referidos a las propiedades numéricas del sistema de medición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros analizamos, medimos algo de algún fenómeno, es decir, las variables, y después analizamos sus propiedades o sus efectos. Así también existen las investigaciones de tipo cualitativo o artículos cualitativos, que estos están centrados sobre todo en la experiencia y la acción humanas y también en los procesos sociales, puede ser, pero una particularidad es que están muy interesados en el significado del lenguaje natural, se hacen análisis del lenguaje sobre todo. Y además, algo que ha ido ganando también relevancia en los últimos años, los artículos mixtos, que pueden ser diseños que inician de forma cuantitativa y después se hacen análisis cualitativos o viceversa, o hay algunos que funcionan en paralelo. Vale la pena resaltar que el artículo de investigación también se conoce como artículo científico o artículos originales. Estos son muy relevantes porque es a partir de ellos donde nosotros hacemos, por ejemplo, el estado del arte o el apartado de antecedentes. Y estos se definen, los artículos científicos, como textos académicos que reportan investigaciones primarias u originales. Algo muy relevante que incluso APA lo establece es que las investigaciones culminan cuando son publicados los hallazgos. Esto vale la pena insistir en ello. Hay que publicar sobre lo que investigamos.
Y en este sentido, algo que nos puede ayudar es que se han generado estándares de presentación para los artículos en revistas científicas o Journal Article Reporting Standards, JARS, que a partir de la séptima edición del manual de APA se establecen estas guías. Hay guías para artículos cuantitativos, para artículos cualitativos, pero también para los artículos mixtos. Además de ello, hay una especie de subguías para diferentes diseños. Por ejemplo, desde lo cuantitativo para los diseños experimentales o también para los metaanálisis, como hace un momento lo mencionábamos, y por ejemplo para artículos donde se hacen análisis de ecuaciones estructurales. Todo esto ustedes lo pueden revisar en la página de APA, que también se encontrará en la descripción del video. El propósito que tienen los artículos es contribuir al conocimiento científico. Y esto se hace a partir de comunicar un mensaje principal. Esta es una idea fundamental en los artículos porque el mensaje principal articula todos los apartados del artículo. Y este es derivado de los resultados de investigación. Por ejemplo, este puede ser un mensaje principal. La resiliencia, junto con las relaciones intrafamiliares, protegen de la sintomatología depresiva a las y los adolescentes. Entonces, todo el texto del artículo, todo el manuscrito, girará en torno a este mensaje principal. ¿Y cuál es la estructura que tienen los artículos? Bueno, tenemos este recurso mnemotécnico de INRI. Tenemos en primer lugar la introducción, en la que se hace el planteamiento del problema que culmina con el objetivo del estudio. Después tenemos el método que nos habla sobre todo el proceso de investigación, cómo se llevó a cabo la planeación, cómo se hicieron los análisis, para llegar precisamente al siguiente apartado, que es el de resultados, que se refiere a los hallazgos. Estos se pueden reportar ya sea en tablas o con figuras, ya sean cuantitativos o cualitativos, se puede presentar de esta forma. Y por último tenemos la discusión, que supone una interpretación de estos resultados que nosotros encontramos a la luz de la literatura. Es decir, nuestros resultados, en qué son similares a otras investigaciones que se han hecho, en qué son distintos, qué implicaciones tiene esto. Se pueden también dar algunas recomendaciones y concluir. Entonces, esta es la manera en que nosotros leemos el artículo científico, así es como se presenta. Una nota nada más es cuando nosotros citamos un artículo científico, tenemos que hacerlo sobre todo del mensaje principal, precisamente. Cuando leemos nosotros un artículo, debemos de identificar cuál es el mensaje principal. Y esto se encuentra en los resultados y puede ser también algo de la discusión. Sin embargo, hay un apartado que no se debe o no se debería en lo general, por lo general, citar, que es la introducción. Porque, como ya vimos en la introducción, se hace, digamos, una elaboración teórica de lo que han investigado otras personas. Entonces, no es una aportación nuestra lo que viene en la introducción como tal. Entonces, repito, se debe evitar citar la introducción de algunos artículos. Solamente en algunos casos, como muy particulares, en los que no se encuentre otra manera. Y lo usual es, como se establece en APA, es como se citó en y se pone esta cita, es decir, como citas secundarias. Bueno, pero cuando nosotros escribimos el artículo, no lo hacemos de la misma manera en cómo se presenta, sino, bueno, tenemos aquí este recurso mnemotécnico que es remedy. Lo escribimos de esta forma, iniciamos con los resultados para tener como esta claridad, es más o menos como se trabaja en general, y esta es una propuesta que personalmente me parece muy útil y que utilizamos en mi cuerpo académico con nuestro equipo de investigación. Tenemos entonces primero los resultados y una vez que se establece esto, vamos al siguiente apartado, que es el método. Una vez que tenemos esto, vamos a la discusión. Esto es porque nosotros ya tenemos nuestros resultados, sabemos específicamente qué encontramos y entonces vamos a buscar investigaciones que abonen a esto. Es decir, qué se ha encontrado en relación con lo que nosotros encontramos, si hay algo que es similar, si hay diferencias,
pero sobre ese mensaje principal. Una vez que tenemos esto, entonces ahora sí podemos redactar la introducción que se hace hasta el final, aunque se lea al inicio, porque también deberá hablar sobre lo que ya han investigado otras personas. Si se fijan entonces, vemos de nuevo cómo el mensaje principal articula y da congruencia a los 4 apartados del artículo científico. Muy bien, pues aquí las referencias para su consulta. Espero que sea de utilidad y bueno, pues que estén muy bien. Hasta pronto.